Eres solo una desarrolladora, se burló mi jefe antes de despedirme. No sabía que el software que mantiene su empresa de $500 millones es mío. A las 9:06 de la noche, todo se detuvo y sus abogados empezaron a llamar. Ahí empezó su pánico. Me llamo Emily Walker. Tenía 42 años, era la arquitecta principal de software en Helix Grid, y había pasado 11 años construyendo la base técnica de una empresa valorada ahora en casi $500 millones. Esa mañana, David redujo todo a 4 palabras, solo una desarrolladora. Antes de contarte lo que pasó después, suscríbete si crees que los empleados silenciosos suelen ser los que mantienen unida a toda la empresa. Miré la diapositiva de nuevo y pregunté, ¿legal aprobó la transferencia de la licencia de Relay Core? David se reclinó en su silla. No hay un problema de licencia separado. Sí lo hay, dije. Relay Core está licenciado a Helix Grid. No es propiedad de Helix Grid. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Al otro lado de la mesa, Kevin Miller dejó de sonreír. Kevin se había unido a la empresa 6 meses antes. Nunca había liderado una implementación en producción, nunca había manejado una interrupción importante y no podía explicar cómo nuestro sistema de enrutamiento de transacciones procesaba una entrega fallida del transportista. Pero David acababa de presentarlo como el nuevo vicepresidente de estrategia de plataforma. Mi reemplazo. David hizo clic en la siguiente diapositiva. Este es exactamente el problema, Emily. Siempre intentas hacer que el trabajo técnico rutinario suene más importante de lo que es. Trabajo técnico rutinario. Relay Core procesaba millones de eventos de envío, registros de pago, actualizaciones de transportistas y entradas de auditoría todos los días. Si se detenía, los pulidos paneles de control de Helix Grid se convertían en pantallas vacías. Mantuve la voz firme. Los documentos de adquisición describen Relay Core como propiedad transferible de la empresa. Esa descripción es incorrecta. La mandíbula de David se tensó. No vamos a retrasar una transacción importante porque quieras atención, dijo. Kevin se hará cargo de la estrategia de plataforma con efecto inmediato. Le transferirás toda la documentación y autoridad administrativa antes del mediodía. Entonces Sarah Green de Recursos Humanos deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había un acuerdo de empleo revisado. Mi título había cambiado de arquitecta principal de software a asesora técnica. Mi salario se había reducido en un 32%. Mi autoridad sobre la arquitectura de la plataforma, las revisiones de seguridad y las aprobaciones de lanzamiento había sido eliminada. Miré a David. ¿Preparaste esto antes de la reunión? Claro que sí, dijo. El liderazgo planifica con anticipación. Kevin me dedicó una pequeña sonrisa avergonzada que, de alguna manera, lo empeoró. David continuó, deberías estar agradecida de que te mantengamos. La mayoría de las empresas eliminarían un puesto una vez que llegue el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo. Durante 11 años, había respondido llamadas de emergencia a las 2 de la mañana. Había reconstruido integraciones fallidas antes de que los clientes supieran que se habían roto. Había protegido a Helix Grid de promesas hechas por vendedores que nunca preguntaron si la tecnología podía soportarlas. Ahora, a un hombre que había estado allí durante medio año se le entregaba mi trabajo, mi autoridad y mi crédito público. Cerré la carpeta. No aprobaré la declaración de propiedad, dije. David se rió. No apruebas adquisiciones. ¿Escribes código? No, respondí. Soy dueña de la empresa que licencia Relay Core. Eso borró la sonrisa de la cara de Kevin, pero solo por un segundo. David se levantó y recogió sus papeles. Seguridad desactivará tu acceso ejecutivo después del almuerzo. Dale a Kevin lo que necesite. Helix Grid puede reemplazar a cualquier empleado. Caminó hacia la puerta mientras los inversores evitaban mirarme. No supliqué. No levanté la voz. Abrí mi tableta y saqué la licencia comercial original de Relay Core. David aparentemente nunca había leído más allá del calendario de pagos. Tenía la cláusula 14 que cubría la cesión no autorizada. La cláusula 16 cubría las reclamaciones de propiedad falsas. La cláusula 19 cubría un cambio de control.
La presentación de adquisición había activado las 3. Fuera de la pared de cristal, 2 agentes de seguridad ya esperaban. David pensó que había despedido a un empleado inconveniente de un trato importante. Lo que realmente había hecho fue darle al propietario legal de su tecnología central el derecho de suspender la licencia detrás de su empresa de $500 millones. Y lo había hecho por escrito. Mientras David volvía con los inversores, lo vi señalar a Relay Core como si fuera un trofeo. Ese fue su primer error. El contrato lo convirtió en evidencia. 11 años antes, Helix Grid no se parecía a una empresa de $500 millones. Ocupaba un piso encima de un almacén de muebles en quiebra. Había 27 empleados, escritorios de segunda mano y una sala de servidores refrigerada por 2 aires acondicionados portátiles que goteaban en cubos de plástico. La empresa vendía software de logística a minoristas y fabricantes, pero la plataforma apenas podía sobrevivir a su propio éxito. Cuando el volumen de transacciones aumentaba, los envíos desaparecían de los paneles de control de los clientes. Los cargos del transportista aparecían 2 veces. Los registros de pedidos llegaban desordenados. Cada nuevo cliente hacía que el sistema fuera menos estable. Me uní porque los fundadores estaban desesperados y porque creía que podía ayudar. Antes de Helix Grid, había pasado 4 años desarrollando Relay Core en mi tiempo libre. Era un motor de transacciones y enrutamiento diseñado para mantener los datos logísticos complicados consistentes, incluso cuando los sistemas externos fallaban o enviaban información contradictoria. Los fundadores originales no tenían suficiente dinero para comprarlo. Así que se los licencié a través de mi pequeña empresa, Benet Systems Group. Prometieron que si Helix Grid sobrevivía, yo crecería con ella. Les creí. Acepté un salario casi $40.000 por debajo de lo que me había ofrecido otro empleador. Retrasé los aumentos de licencia planeados durante 3 años. Cuando el efectivo escaseó, acepté que Helix Grid pagara una parte de una tarifa trimestral tarde porque la nómina me importaba más que cobrar cada dólar a tiempo. Al principio, esa lealtad se sentía compartida. Luego las emergencias se volvieron normales. Pasé la Nochebuena reparando una integración de almacén después de que un director de ventas prometiera una fecha de lanzamiento sin consultar a ingeniería. Me perdí la graduación de mi sobrina porque los archivos de facturación de un minorista nacional dejaron de conciliarse. Tuve una computadora portátil junto a mi cama durante tantos años que el sonido de una alerta de correo electrónico podía despertarme antes del segundo timbre. Una vez, mientras mi madre se recuperaba de una cirugía, salí de su habitación de hospital y trabajé desde la cafetería durante 7 horas porque una red de distribución que cubría 9 estados estaba a punto de desconectarse. Mi madre nunca se quejó. Solo preguntó, ¿saben lo que haces por ellos? Siempre le dije que eventualmente lo harían. Esa fue la mentira que nos conté a ambas. A medida que Helix Grid crecía, los fundadores se retiraron. Llegaron inversores, los departamentos se expandieron, los ejecutivos recibieron bonificaciones, acciones y perfiles en revistas. Yo recibí más sistemas para proteger. Cuando David se convirtió en CEO 4 años antes de la reunión de adquisición, hablaba constantemente de hacer que Helix Grid pareciera una corporación madura. Lo que realmente quería decir era hacer que la gente técnica fuera menos visible. Al principio, me eliminó de las llamadas de ventas porque dijo que mis explicaciones de riesgo ponían nerviosos a los clientes. Luego dejó de invitarme a las reuniones de inversores. Incluso mientras usaba los diagramas de arquitectura y los pronósticos de rendimiento que yo preparaba, mi trabajo seguía entrando en la sala. Simplemente yo no. Cuando un lanzamiento de plataforma tenía éxito, David elogiaba la visión ejecutiva. Cuando algo fallaba, preguntaba por qué ingeniería no le había advertido. Incluso cuando mi advertencia permanecía sin leer en su bandeja de entrada, me quedé porque irme no se sentía simple. Para entonces, más de 600 empleados dependían de Helix Grid. Clientes importantes confiaban nuestra plataforma con medicamentos, alimentos, piezas de fabricación y miles de envíos diarios. Sabía que una transición descuidada podría afectar a personas que nunca me habían maltratado. También entendía la industria. Una mujer etiquetada como difícil por un poderoso director ejecutivo podría perder oportunidades sin saber por qué. Así que seguí creyendo que el trabajo sólido protegería mi reputación.
En cambio, mi silencio protegió a David. Aprendió que yo resolvería la emergencia, corregiría los números, reconstruiría la integración y volvería a mi escritorio sin exigir crédito. Cada sacrificio que hice para proteger a la empresa le enseñó que aceptaría el siguiente. Esa fue mi debilidad. No una falta de inteligencia, no miedo al trabajo duro, sino lealtad sin fecha límite. Cuando Helix Grid alcanzó su enorme valoración, la mayoría de los ejecutivos creían que Relay Core era simplemente otro producto interno. Vieron el nombre en los diagramas técnicos y asumieron que la empresa lo poseía porque la empresa lo usaba. Solo un pequeño grupo de ingeniería recordaba la verdad. Cada producto importante de Helix Grid aún pasaba sus transacciones más valiosas a través de software registrado a Benet Systems Group, mi empresa. David había pasado años borrándome de la historia de éxito de Helix Grid, pero nunca había borrado mi nombre de la licencia. La mayoría de la gente en Helix Grid pensaba que Relay Core era un nombre de producto. No lo era. Era el motor debajo de casi todos los productos que vendía la empresa. Cuando un minorista enviaba un pedido, Relay Core verificaba si los datos estaban completos. Cuando un transportista aceptaba un envío, registraba la entrega. Cuando un pago no coincidía con una factura, marcaba la diferencia. Cuando dos sistemas enviaban la misma transacción 2 veces, detenía el duplicado antes de que se le cobrara al cliente. También mantenía el rastro de auditoría. Eso importaba más de lo que David entendía. Nuestros clientes más grandes incluían distribuidores farmacéuticos, minoristas nacionales y fabricantes que movían bienes sensibles o caros. No solo necesitaban software rápido. Necesitaban pruebas. Cada cambio de pedido, actualización de ruta, ajuste de facturación y entrega fallida tenía que ser rastreable. Relay Core conservaba esa historia. El equipo de ventas de Helix Grid le gustaba describir la plataforma como una colección de productos modernos en la nube. Los clientes veían paneles pulidos, mapas de envío y alertas automatizadas. Debajo de todos ellos estaba el mismo motor que había construido antes de unirme a la empresa. Cada promesa en los contratos de los clientes de Helix Grid asumía que ese motor permanecería disponible, soportado y legalmente licenciado. Un reemplazo no era un parche de software. Era una migración a nivel de toda la empresa que conllevaba riesgos financieros, regulatorios y operativos. Había empezado a escribir Relay Core en mi apartamento años antes de que Helix Grid me contratara. Guardaba registros de desarrollo de datos. Registré el código original. Almacené registros de diseño, notas de arquitectura e historiales de versiones a través de Benet Systems Group. Cuando los fundadores pidieron usarlo, firmamos una licencia comercial renovable. Helix Grid recibió permiso para ejecutar el software. No recibió la propiedad. El acuerdo permitía a la empresa realizar cambios internos ordinarios. Permitía a mi equipo conectar nuevos transportistas, agregar reglas de clientes y mejorar el rendimiento. Pero 4 cosas estaban prohibidas. Helix Grid no podía reclamar Relay Core como su propiedad. No podía sublicenciarlo a otra empresa. No podía transferir la licencia durante una venta sin mi aprobación por escrito y no podía incluir Relay Core como un activo propio sin restricciones en los documentos de adquisición. David había logrado violar todas las restricciones importantes en una sola presentación. Lo que empeoró su error fue que había sido advertido antes. 2 años antes, le había enviado una propuesta recomendando que Helix Grid comprara el software correctamente o renegociará la licencia antes de buscar inversión externa. Le expliqué que un futuro comprador cuestionaría la propiedad. David rechazó la propuesta en 14 minutos. Su respuesta fue una frase: "No crees problemas legales donde no existen". Guardé ese correo electrónico. Un año después, planteé el mismo problema durante una revisión de la plataforma. David dijo que los abogados ralentizaban a las empresas y me dijo que me concentrara en el tiempo de actividad. Y así lo hice. Mantengo Relay Core estable mientras Helix Grid duplicaba su volumen de transacciones. Documenté cada proceso importante. Entrené a ingenieros. Construí planes de recuperación. Me aseguré de que ningún cliente dependiera de una contraseña oculta o de conocimientos que existían solo en mi cabeza. Risas, ese detalle importaría más tarde. No estaba reteniendo a la empresa como rehén.
No había plantado un interruptor de apagado secreto. No había ocultado el acceso a mi equipo. Helix Grid tenía manuales, libros de procedimientos, diagramas e ingenieros capacitados. Lo que no tenía era permiso legal para transferir mi software, y ninguna cantidad de documentación podía reemplazar eso. Para reconstruir Relay Core desde cero, Helix Grid necesitaría más que desarrolladores. Necesitaría nuevas pruebas de seguridad, nuevas revisiones de cumplimiento, aprobaciones de clientes, planes de migración de datos y actualizaciones de docenas de contratos comerciales. El trabajo llevaría años, no porque yo hubiera hecho el sistema intencionalmente complicado, sino porque la infraestructura confiable se conecta con todo lo que la rodea. Eso era lo que David nunca entendió. Él creía que el liderazgo visible creaba valor. No veía los millones de pequeñas decisiones enterradas dentro de un sistema que había sobrevivido 11 años de cambio de transportistas, nuevas regulaciones, demandas de clientes, redes fallidas y lanzamientos de productos apresurados. Después de que seguridad me acompañara fuera de la sala de conferencias, regresé a mi escritorio con un oficial parado detrás de mí. Abrí la carpeta de adquisición que David había compartido esa mañana. Cerca del final había una garantía ejecutiva firmada. Afirmaba que Helix Grid poseía Relay Core, libre de todas las restricciones de terceros. La firma de David aparecía debajo. Leí la frase 2 veces. No solo había entendido mal la licencia. Había garantizado algo falso al comprador por escrito, y esa única firma convirtió su arrogancia en un problema legal valorado en cientos de millones de dólares. Podría haber llamado a mi abogado inmediatamente. En cambio, le di a Helix Grid una última oportunidad para corregir el registro. A las 10:42 de esa mañana, envié un memorándum formal a David, al director financiero, a Sarah Green de Recursos Humanos y al asesor general de la empresa. El asunto era simple: propiedad de Relay Core y riesgo de adquisición. Adjunté la licencia original, la cláusula de cambio de control, los documentos de registro y la garantía firmada de David. Expliqué que los materiales de adquisición describían incorrectamente a Relay Core como propiedad de la empresa. También expliqué la consecuencia: cualquier intento de transferir el software sin aprobación por escrito crearía un incumplimiento material y permitiría a Bennett Systems Group suspender la licencia comercial. No había acusación en el memorándum, ni enojo, ni amenaza, solo fechas, lenguaje contractual y una solicitud de que la adquisición se detuviera hasta que el departamento legal revisara el problema. 23 minutos después, Sara apareció junto a mi escritorio. David te quiere en la sala de conferencias 4. El mismo agente de seguridad me siguió por el pasillo. Dentro de la sala, David estaba sentado a la cabecera de la mesa. Kevin estaba a su lado. Sara había colocado otra carpeta frente a mi silla. Estaban presentes 3 jefes de departamento junto con 2 representantes de recursos humanos. Ningún abogado asistió. Eso me dijo todo. David levantó mi memorándum. Esto es inaceptable, dijo. Estás tratando de interrumpir una transacción de la empresa porque estás descontenta con tu nueva estructura de informes. Estoy pidiendo a legal que revise un contrato, respondí. Estás creando influencia. La influencia ya existe. No cree la licencia esta mañana. Kevin se inclinó hacia adelante. Incluso si hay una restricción técnica, mi equipo puede reescribir lo que sea que hayas construido. Lo miré. ¿Cuánto crees que tardaría eso? 90 días. Uno de los jefes de departamento miró hacia la mesa. Le pregunté a Kevin cómo planeaba validar 43 integraciones de transportistas, preservar 7 años de historial de auditoría y obtener la aprobación de clientes con flujos de trabajo de envío regulados. Me miró fijamente por un momento. Luego David interrumpió: por eso la gente tiene problemas para trabajar contigo, Emily. Cada respuesta se convierte en una conferencia. Empujó la carpeta hacia mí. Dentro había otro acuerdo de empleo. Este cambiaba mi título a especialista senior de desarrollo. El recorte salarial era efectivo de inmediato. Reportaría a Kevin, cedería la autoridad de lanzamiento y le proporcionaría el plan de modernización de la plataforma que yo había escrito. Su nombre había sido puesto en la portada. En la parte trasera había un reconocimiento de propiedad intelectual.
Afirmaba que toda tecnología utilizada por Helix Grid pertenecía exclusivamente a Helix Grid, incluyendo todas las versiones anteriores, sistemas relacionados y componentes subyacentes. Era lo suficientemente amplio como para tragarse Relay Core. Miré a Sara. ¿Firmar esto es una condición de empleo? Sí, dijo. Tienes hasta las 5. ¿Y si me niego? David respondió por ella, entonces te vas sin indemnización. Ese fue el momento en que dejé de esperar que simplemente fuera descuidado. Él sabía que la propiedad era un problema. En lugar de solucionarlo, estaba tratando de que yo lo cediera. Pregunté, ¿ha revisado el Consejo Corporativo este documento contra la licencia original de Relay Core? David cruzó las manos. El futuro de esta empresa no se retrasará por una desarrolladora con un sentido inflado de importancia. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque le creyera, sino porque finalmente entendí lo poco que 11 años significaban para él. Había usado mi trabajo, mi tiempo, mi juicio y mi lealtad. Ahora también quería mi propiedad. Cerré la carpeta. No firmaré esto, dijo Sara. Entonces registraremos tu renuncia como voluntaria. No, respondí. Por favor, registra esto con precisión. No estoy renunciando. Helix Grid está terminando mi empleo porque me negué a transferir propiedad intelectual de mi propiedad personal. La sala quedó completamente en silencio. La cara de David se tensó. Ten cuidado, Emily. Estoy siendo cuidadosa. Por eso quiero que el registro se corrija. Pedí copias de todos los documentos y me puse de pie. Por primera vez en 11 años, no me ofrecía resolver el problema por ellos. Fuera del edificio, mi teléfono vibró. Era un aviso automático confirmando que mi tarjeta de acceso, credenciales ejecutivas y cuentas de la empresa habían sido terminadas. Abrí la licencia de Relay Core de nuevo. David había activado otra cláusula. Helix Grid acababa de terminar al licenciante técnico designado durante un cambio de control pendiente sin activar el acuerdo de continuidad requerido. Los derechos de suspensión ya no eran teóricos. Estaban activos. Y esta vez, terminé de advertirle. Me senté en mi coche durante casi 10 minutos antes de encender el motor. Mi tarjeta de acceso estaba muerta. Mi correo electrónico de la empresa había desaparecido. 11 años de trabajo habían terminado con un aviso automático y 2 agentes de seguridad viéndome llevar una caja de cartón por el vestíbulo. Durante los primeros kilómetros, no sentí nada. Luego llegué a la salida del hospital, la misma que había tomado años antes cuando dejé a mi madre recuperándose de una cirugía para rescatar a un cliente de Helix Grid, y mis manos comenzaron a temblar. Me detuve en un estacionamiento tranquilo y lloré durante exactamente 3 minutos. No porque quisiera recuperar mi trabajo, sino porque finalmente había aceptado que la empresa que había protegido durante 11 años me habría quitado todo si hubiera firmado ese documento. Cuando las lágrimas se detuvieron, abrí mi teléfono y llamé a Rachel Adams. Rachel era la abogada de propiedad intelectual que me había ayudado a crear Bennett Systems Group y a redactar la licencia original de Relay Core. Ella respondió al segundo timbrazo. Emily, ¿qué pasó? Me despidieron, le dije. Y están tratando de transferir Relay Core en una adquisición. Su voz cambió inmediatamente. Envíame todo. Cuando llegué a casa, había enviado la garantía de adquisición, el reconocimiento de recursos humanos, mi advertencia por escrito, el aviso de terminación y la licencia original. Rachel programó una videollamada segura para las 6. Durante las siguientes 2 horas, no hice nada dramático. Prepárate. Revisé a mi madre. Escribí una cronología mientras cada detalle estaba fresco. A las 6, Rachel apareció en mi pantalla con los documentos ordenados a su lado. Esto es peor de lo que describiste, dijo. Me guió a través de los incumplimientos uno por uno. Helix Grid había intentado una transferencia no autorizada. David había representado a Relay Core como propiedad de la empresa. Recursos Humanos había exigido que yo cediera mis derechos como condición de empleo. Luego la empresa había terminado al licenciante técnico designado durante un cambio de control pendiente sin activar el proceso de continuidad requerido. Según la cláusula 19,
Puedes rescindir inmediatamente, dijo Rachel. Miré el reloj. En ese momento, Relay Core estaba procesando pedidos para farmacias, distribuidores de alimentos y fábricas en varios estados. Cientos de empleados no tenían idea de lo que David había hecho. No voy a cerrar las operaciones existentes esta noche, dije. Rachel me estudió por un momento. No estás obligada a protegerlos de su propio incumplimiento. Lo sé, pero los clientes y los empleados no crearon esto. Esa decisión importó. Estaba enojada, pero no convertiría a personas inocentes en daños colaterales solo para demostrar que tenía poder. En cambio, preparamos un aviso formal de Bennett Systems Group. El aviso dio a Helix Grid 30 días de operación restringida. Las obligaciones existentes con los clientes podían continuar durante la transición, pero la empresa no podía activar nuevos clientes, transferir la licencia, completar la adquisición o describir Relay Core como un activo propio. Si Helix Grid ignoraba las restricciones, la licencia terminaría inmediatamente. Rachel también recomendó notificar al comprador. Dudé solo por un segundo. El comprador estaba tomando una decisión basada en una garantía de propiedad falsa. Permanecer en silencio ayudaría a David a continuar con la tergiversación. Así que enviamos a su equipo legal una breve carta objetiva. Sin insultos, sin lenguaje emocional. Adjuntamos los documentos de registro, las páginas de licencia relevantes y la declaración firmada de David. A las 8:17, el asesor general del comprador confirmó la recepción. A las 8:41, David llamó a mi teléfono personal. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Luego llamó Sara. Luego Kevin. Guardé el registro de llamadas y no contesté ninguna de ellas. A las 9:06, llegó un correo electrónico del equipo legal del comprador. El proceso de adquisición se había pausado, pendiente de una revisión inmediata de la propiedad. Fue entonces cuando el poder cambió. David había pasado el día tratándome como a una empleada que debería estar agradecida por cualquier título que él me permitiera conservar. Por la noche, su transacción de $500 millones no podía avanzar sin la firma de la mujer a la que había escoltado fuera del edificio. Unos minutos después, apareció otra llamada. Esta provenía de Blurry Frat Technologies, uno de los competidores más fuertes de Helix Grid. Su directora de operaciones, Jessica Witte, dejó un mensaje: escuchamos que podrías estar disponible. Me gustaría discutir la construcción de algo contigo bajo términos que controles. Escuché 2 veces. Durante años, David me había hecho creer que mi reputación terminaba en las puertas de Helix Grid. No fue así. A medianoche, di permiso a Rachel para entregar el aviso final de incumplimiento. A la mañana siguiente, la junta directiva de Helix Grid se despertaría con 2 hechos: la adquisición estaba congelada y la licencia detrás de toda la plataforma de la empresa expiraría en 30 días. La primera señal de pánico llegó a las 7:12 de la mañana siguiente. Mi teléfono personal se iluminó con un mensaje de Mark Thompson, vicepresidente de ingeniería de Helix Grid. Realmente perdieron la licencia de Relay Core. No respondí de inmediato. Mark era un buen ingeniero, pero seguía siendo un oficial de la empresa. Le reenvié el mensaje a Rachel y seguí su consejo. Toda comunicación sobre la licencia debe pasar por el consejo. Espero que la empresa resuelva esto sin dañar al equipo. A las 8, mi buzón de voz estaba lleno. David dejó 4 mensajes. Su tono cambió con cada uno. El primero fue de enojo: Emily, esta farsa termina ahora. El segundo fue controlado: podemos aclarar el malentendido si me devuelves la llamada. El tercero sonaba nervioso: la junta está haciendo preguntas y estás creando un riesgo innecesario. El cuarto ofrecía mi antiguo puesto. Aún no se disculpó. Dentro de Helix Grid, las restricciones de 30 días ya se estaban extendiendo por todos los departamentos. Ventas tenía 2 clientes importantes programados para lanzar ese mes. Juntos, sus contratos valían casi $18 millones en ingresos anuales. Debido a que ambos lanzamientos requerían nuevas implementaciones de Relay Core, el departamento legal ordenó a los equipos de implementación que se detuvieran.
Finanzas calculó el retraso, los objetivos de ingresos no alcanzados, los créditos de servicio, las posibles sanciones contractuales, una grave brecha en las previsiones dadas al comprador. Kevin respondió exactamente como esperaba. Convocó una reunión de emergencia con el equipo de desarrollo y anunció que Relay Core sería reemplazado internamente. 90 días, les dijo, solo necesitamos que todos estén concentrados. Mart escribió más tarde lo que sucedió. Un ingeniero senior preguntó quién mapearía las 43 conexiones de transportistas. Otro preguntó cómo planeaba Kevin migrar 7 años de historial de auditoría. El líder de cumplimiento preguntó quién certificaría el nuevo motor para flujos de trabajo farmacéuticos. Kevin dijo que estaban siendo negativos. Luego exigió un prototipo para el viernes. Los ingenieros podían construir una pantalla o copiar un servicio aislado. No podían reproducir un motor de transacciones de 11 años en una semana. Relay Core contenía miles de reglas de negocio, protecciones contra fallos y controles específicos del cliente desarrollados a través de incidentes reales. Al mediodía, Kevin había reducido su promesa de 90 días a una primera fase agresiva. Eso era lenguaje corporativo para el pánico. Los asesores forenses del comprador llegaron esa tarde. Solicitaron el archivo de propiedad, las comunicaciones de la junta, las divulgaciones de adquisición y todas las advertencias relacionadas con Relay Core. El problema de David ya no se limitaba a la licencia. Los asesores encontraron mis propuestas anteriores que recomendaban una compra o renegociación. Encontraron su respuesta diciéndome que no creara problemas legales. Encontraron el memorándum que le había enviado antes de mi despido. Luego encontraron el reconocimiento de recursos humanos. Mostraba que, después de recibir mi advertencia, ElixGrid había intentado obligarme a ceder la propiedad en disputa. El descubrimiento más dañino provino de la carpeta de adquisición final. Los borradores anteriores identificaban a Bennett Systems Group como el propietario de Relay Core. En la versión enviada al comprador, esa referencia había sido eliminada. David lo llamó un error de edición. La junta no le creyó. A las 4, ElixGrid celebró una reunión de emergencia. Según Mark, David comenzó diciendo, yo estaba reteniendo a la empresa como rehén. El asesor general lo corrigió delante de todos, Emily no ha interrumpido los servicios existentes. Siguió el contrato, proporcionó un periodo de transición y ofreció mediación. La empresa creó esta exposición al intentar una transferencia prohibida. David preguntó si ElixGrid podía simplemente seguir usando Relay Core. La respuesta fue no. Continuar después de la terminación expondría a ElixGrid y a cualquier comprador a una demanda por propiedad intelectual, órdenes judiciales y reclamaciones de clientes engañados sobre la propiedad de la plataforma. Esa noche, los empleados comenzaron a contactarme en privado. Algunos se disculparon por permanecer en silencio. Otros temían que sus trabajos desaparecieran. No animé a nadie a irse. No compartí información confidencial. Solo les dije que había estructurado el aviso para proteger a los clientes existentes y dar a la empresa tiempo para actuar de manera responsable. Mi moderación hizo que las acusaciones de David fueran más difíciles de defender. Luego el cliente más grande entró en la disputa. Bestmark Distribution, que representaba casi el 12% de los ingresos anuales de ElixGrid, se enteró de que su renovación dependía de tecnología que ElixGrid no poseía. Su director de adquisiciones envió un aviso formal. Bestmark no renovaría hasta que ElixGrid demostrara que tenía acceso legal y estable a Relay Core. En cuestión de horas, el comprador revisó su modelo de riesgo. La valoración de la adquisición comenzó a caer. No había eliminado un archivo, tocado un servidor ni llamado a un cliente. La verdad estaba causando todo el daño por sí misma. A las 9:30 de esa noche, David dejó un mensaje de voz más. Ofreció restaurar mi salario, título y oficina si retiraba el aviso. Antes de terminar de escucharlo, Rachel me reenvió un mensaje separado de la junta. Querían una mediación formal, y la propuesta adjunta valía millones. La mediación tuvo lugar 3 días después en una sala de conferencias privada en un bufete de abogados del centro. Rachel se sentó a mi lado. Al otro lado de la mesa estaban David, Kevin, el asesor general de ElixGrid, 2 miembros de la junta y 3 abogados que representaban al comprador.
David parecía exhausto. Todavía intentaba sonar en control. Emily, estamos preparados para restaurar tu posición, dijo. Arquitecta principal de software, salario completo, estatus ejecutivo y un pago de retención de $250.000. Deslizó un documento hacia mí. No lo toqué. David continuó. A cambio, Bennett Systems Group retirará el aviso de incumplimiento y aprobará la transferencia de adquisición. Los miembros de la Junta me observaron con atención. No estoy aquí para negociar mi antiguo trabajo, dije. La cara de David se endureció. Entonces, ¿qué quieres exactamente? Que se corrija el registro, que se respete la licencia, que se proteja a los clientes existentes y que la empresa rinda cuentas por lo que intentó hacer. Él se reclinó. Estás arriesgando 600 puestos de trabajo porque tus sentimientos fueron heridos. Rachel abrió una carpeta. Ella proporcionó advertencias por escrito antes de la terminación, dijo. También eligió un periodo de transición de 30 días cuando el contrato permitía la terminación inmediata. El riesgo laboral existe porque Helix Grid tergiversó la propiedad, no porque la señora Walker hiciera cumplir el acuerdo. El abogado principal del comprador se dirigió a Kevin. Usted declaró internamente que Relay Core podría ser reemplazado en 90 días. ¿En qué se basó esa estimación? Kevin miró a David antes de responder. Una revisión general de la plataforma. ¿Quién realizó la revisión? ¿Mi equipo? Mark había sido invitado como testigo técnico. Habló desde el otro extremo de la mesa. Ninguna revisión de ingeniería apoyaba 90 días. Dijo que un reemplazo seguro probablemente tomaría 3 años, posiblemente más. La sala quedó en silencio. El abogado del comprador preguntó, ¿costo estimado? Mark dudó. Entre 35 y 50 millones de dólares antes de los costos de migración de clientes. Kevin miró sus notas. Su promesa segura había durado menos de 5 minutos bajo un interrogatorio real. Entonces la presidenta de la Junta, Elizabeth Hayes, colocó la garantía de propiedad firmada de David sobre la mesa. También necesitamos abordar esto, dijo. David respondió, me basé en la información disponible para mí. Elizabeth abrió otro documento. Esta es la propuesta de la señora Walker de hace 2 años, que identifica el problema de la propiedad y recomienda la renegociación. Usted la rechazó. David no dijo nada. Y continuó Elizabeth, es el memorándum que ella envió antes de su terminación. Usted lo recibió antes de que se presentara el reconocimiento de recursos humanos. El abogado de David le tocó el brazo, pero David se apartó. Esto fue un malentendido, dijo. Emily hizo que la situación pareciera más grave de lo que era. Finalmente lo miré directamente. Firmaste una garantía diciendo que eras dueño de una propiedad después de que te dije por escrito que no lo eras. No tuvo respuesta. La Junta convocó un breve receso. Cuando regresaron, David ya no estaba sentado en el centro de la mesa. Elizabeth nos informó que había sido puesto en licencia administrativa y retirado de las negociaciones pendiente de una investigación interna. Por primera vez desde la humillación en la sala de conferencias, David pareció asustado. Helix Grid luego ofreció comprar Relay Core permanentemente. El número era lo suficientemente grande como para cambiar mi vida. Aún así dije que no. Vender el motor pondría mi trabajo bajo el control de la misma cultura que había intentado borrarme. El dinero no podía arreglar eso. En cambio, propuse una licencia de 18 meses para la transición. Helix Grid podría seguir sirviendo a los clientes actuales mientras construía o compraba un reemplazo. La tarifa reflejaría el verdadero valor comercial de Relay Core. Los ingenieros existentes recibirían financiación de retención. Un comité técnico independiente supervisaría la migración. Helix Grid corregiría públicamente el registro de propiedad y pagaría los ajustes de licencia atrasados y mis costos legales. Los abogados del comprador revisaron los términos. Elizabeth los aceptó antes de que terminara la reunión. La adquisición continuaría, pero con una valoración más baja porque Helix Grid ya no poseía el activo sin restricciones que David había prometido. Después de que los demás se fueron, David se acercó a mí cerca de la puerta.
Diles que fue una confusión mutua, dijo en voz baja. ¿Sabes lo que esto le hará a mi carrera? Recordé el recorte salarial, la escolta de seguridad, el documento diseñado para quitarme mi propiedad. No te humillaré, dije. Pero no mentiré por ti, David. Tenías el contrato. Tenías mis advertencias. Tú tomaste la decisión. Me alejé antes de que pudiera responder. Al final de la semana, la junta firmó mis términos. Helix Grid le pagó a Bennett Systems Group lo que había evitado pagar durante años. David perdió su autoridad. Kevin fue retirado de la estrategia de plataforma, y yo rechacé la oferta final de empleo de Helix Grid sin abrirla. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina y abrí la propuesta de Blurry y Frat Technologies. Por primera vez en 11 años, el futuro que tenía delante no requería el permiso de David. Blurry no me ofreció otro trabajo. Me ofrecieron una sociedad. Esa diferencia importaba. Jessica Witte, su directora de operaciones, se reunió conmigo en un restaurante tranquilo 2 semanas después de la mediación. Ya había leído la corrección pública de propiedad que Helix Grid había presentado. No queremos ser dueños de Bennett Systems Group, dijo. Queremos construir con ella. Hice las preguntas que una vez había temido hacer. ¿Quién controlaba las decisiones técnicas? ¿Quién poseía las mejoras al motor central? ¿Qué pasaba si el liderazgo cambiaba? ¿Cómo se acreditaba a los ingenieros? ¿Qué protecciones existían cuando los plazos entraban en conflicto con la seguridad? Jessica respondió a cada pregunta sin ponerse a la defensiva. El acuerdo final le dio a Bennett Systems Group la propiedad de la tecnología subyacente. Blurry proporcionó financiación, un equipo de desarrollo, acceso a clientes y soporte operativo. Me convertí en la jefa de una nueva división de infraestructura con autoridad escrita en el contrato, no prometida durante el almuerzo. Firmé solo después de que Rachel revisara cada página. Helix Grid me había enseñado que la confianza importaba, pero la documentación la protegía cuando la gente cambiaba. Empezamos con un equipo de 14. En nuestro primer día, les dije que nadie sería castigado por plantear un riesgo. Si una fecha de lanzamiento era poco realista, quería escucharlo antes de la presentación de ventas, no durante una interrupción. Los ingenieros asistieron a reuniones de planificación con los ejecutivos. Sus nombres permanecieron en el trabajo que crearon. Las horas extras requerían aprobación, y las emergencias repetidas desencadenaban una revisión del proceso en lugar de elogios por el agotamiento. Construí el lugar de trabajo en el que una vez creí que Helix Grid se convertiría. Durante los siguientes 18 meses, Helix Grid siguió el acuerdo de transición. La transición fue difícil pero controlada. Los clientes se mantuvieron operativos y los empleados conservaron sus trabajos mientras la empresa desarrollaba un reemplazo. La junta contrató a un nuevo liderazgo y publicó una corrección afirmando que Relay Core siempre había sido propiedad de Bennett Systems Group. La investigación interna encontró que David había eliminado las referencias de propiedad de los documentos de adquisición después de recibir claras advertencias legales. Él dejó la empresa. No hubo arresto, gritos públicos o una escena final donde suplicó ante cientos de empleados. Simplemente perdió la posición que había valorado más que las personas que la hicieron posible. Kevin permaneció en Helix Grid en un puesto de producto más pequeño. Ya no era responsable de la estrategia de plataforma. Parte de mí había esperado odiarlo para siempre. Pero el mayor fracaso de Kevin no fue que le faltara experiencia. Fue que aceptó la autoridad sin preguntar lo que no entendía. Repitió la confianza de David porque era más fácil que admitir que necesitaba ayuda. No necesitaba que su vida fuera destruida para demostrar mi valía. Varios ingenieros de Helix Grid solicitaron más tarde en Blurry a través de los canales de contratación normales. Nunca le pedí a nadie que rompiera un acuerdo o trajera información confidencial. Cuando sus obligaciones terminaron, algunos se unieron a nosotros. Mark se convirtió en nuestro director de confiabilidad de sistemas. La primera vez que desafió una de mis fechas de lanzamiento en una reunión ejecutiva, parecía casi disculpándose. Sonreí y dije, bien. Muéstrame el riesgo. Esa era la cultura que quería. 18 meses después de que salí de Helix Grid llevando una caja de cartón, nuestra nueva plataforma firmó su primer cliente nacional.
El lanzamiento cubrió más de 200 sitios de distribución. En mi antigua vida, habría dormido junto a mi computadora portátil durante 3 noches y lo habría llamado dedicación. Esta vez, el equipo siguió el plan de recuperación sin mí. Pasé la tarde cenando con mi madre. Ella preguntó, ¿saben lo que haces por ellos ahora? Miré las fotos que mi equipo había enviado desde la sala de operaciones. Cada ingeniero fue nombrado en el anuncio del cliente. Sí, dije, y ellos también saben lo que hacen. Cancelar la licencia nunca fue por venganza en la forma en que David lo describió. No dañé un servidor. No escondí una contraseña. No robé un cliente ni amenacé a un empleado. Dejé de darle permiso a una empresa para construir su futuro sobre algo que había intentado quitarme. Durante años, creí que la lealtad significaba soportar un insulto más, resolver una emergencia más y esperar un trimestre más para ser reconocida. Estaba equivocada. La lealtad sin respeto es solo un permiso para ser utilizada. David me llamó solo una desarrolladora porque creía que los títulos creaban valor. Pero los títulos no construyeron Relay Core. No protegieron a los clientes durante las interrupciones. No conservaron 11 años de decisiones, sacrificios y duras lecciones. Yo lo hice. Helix Grid perdió el control de un futuro de $500 millones en el momento en que su CEO confundió mi silencio con impotencia. Y yo gané el mío en el momento en que finalmente me alejé.